Hola gente, hoy estamos en un nuevo video. El día de hoy estamos en nuestro capítulo número 5 y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Con nosotros tenemos a Miguel Moreno. Jairo les va a hablar un poco más acerca de él. Hola gente. Eh, el episodio de ahora yo siento que, como siempre digo, que es muy especial, pero creo que a mí, de todos los temas que hemos abordado en el podcast, creo que es el que más me gusta, porque siento que es bastante interesante y les va a gustar. Y pues, como dijo Chili, tenemos aquí un invitado especial, muy especial, eh, Miguel Moreno, y también mi papá. Entonces, eh, eso es, como ya saben algunos, es exatleta olímpico, es campeón, múltiple campeón en Juegos Centroamericanos, múltiple campeón en campeonatos centroamericanos, eh, dos veces medallista de bronce en Juegos Centroamericanos y el Caribe. El primero creo que fue en Venezuela, Maracaibo, y el segundo fue aquí, en San Salvador, 2002. Y el de Maracaibo fue en 1998. Y también dos veces medallista en campeonato panamericano, específicamente dos bronces. Y pues actualmente alguien muy exitoso en su carrera, es un biólogo, máster en biología molecular, ¿verdad? No, ¿cómo? Bioinformática y estadística. Bioestadística. Bioinformática y bioestadística. Y actualmente cursando el doctorado en bioinformática. En bioinformática. Específicamente en creación de fármacos, ¿verdad? Diseño. Diseño de fármacos. Y pues se los vamos a pasar para que él diga un poco más de lo que hace, de Que nos cuente su experiencia. en qué trabaja y eso. Dale, pues. Ahí tenés el video. Hola a todos. Pues soy docente de la Universidad de El Salvador. Actualmente director de la Escuela de Biología, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la UES. Pues mis áreas de interés y de trabajo, de investigación son la biología molecular, la bioinformática, el diseño de fármacos asistidos por ordenadores, la bioestadística. ¿Qué es eso de asistidos por ordenadores? Que prácticamente el diseño y la validación de un fármaco lo haces en la computadora. Soy fundador del Laboratorio de Experimentación Animal del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador. Coordino el Laboratorio de Biología Molecular también de la Escuela de Biología. Soy investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y biomarcadores también de la Universidad de El Salvador. Y allí vamos haciendo los intentos y pues como ya lo dijeron estos chicos, soy exatleta, de vez en cuando me doy una vuelta, ya No rara. está también porque aquí me hizo un DH, bro. Todavía no soy tan viejito como lo vamos a ver más adelante, gracias al deporte. Creo que es importante reconocer que precisamente el atleta de alto rendimiento o el atleta crónico, más bien atleta de entrenamiento crónico, como se le llama a veces, no solo parece o se ve más joven, sino que literalmente y biológicamente es más joven. Sí, y se nos olvidó. No. Juega fútbol en sus tiempos libres también. Sí. Soy portero. Es buen portero, la verdad, porque en sus años de por ahí, por los 20, yo no sabía, pero lo llamaron a jugar a la selección juvenil de El Salvador. Sí, no fue a los 20, fue como a los 15. A los 15. 16 por ahí. Lo llamaron. Pero lo llamaron.
Sí, a saber si va a estar de banco, pero lo Pero llamaron. ya estaba en la selección también. Fui el tercero. El Ah, tercero. el tercer portero. O sea que sí fuiste, pues. No, pero o sea, fui convocado, pero nunca jugué. Pero está en la lista. Pero era bueno, era bueno. O sea, yo lo vi jugar. Ajá. Se echaba ahí su... A los 15 años lo viste jugar. No, pero ya de viejito, pues, no de viejito, pues, pero ya de 30 por ahí, todavía le hacía. Todavía. Sí. Todavía a veces algunas. Sí, todavía Todavía juega ahí en Papi Fútbol. Sí que se echa sus tiros. Mm. Ajá. Le gusta salir a la cancha también, ¿no? De defensa. No somos muy hábiles con la pelota, les diré, con los pies, pero ahí va. Bueno, y el tema de ahora, como se los estaba comentando mi papá, es por qué los atletas de alto rendimiento se ven y son más jóvenes. Entonces nos lo va a explicar de una manera que Científica, biológica. ajá. tirándole a la calle. A la calle. A la calle. Vaya pues. Ajá, fíjate, yo te quería hacer un par de preguntas para que pongas en contexto también a la gente y conozcan tu historia de atleta también en tus tiempos. En el ranking panamericano estuviste, lo mejor que estuviste fue Ya siempre en vísperas de Juegos Juegos Olímpicos. Olímpicos estuve en 5. 5, nunca en cuarto. No, o sea, la clasificación se mueve muy, muy, muy rápido. Ajá. Pero ya, digamos, un evento antes de las clasificaciones para Sydney, yo clasifiqué en sexto, Uh-huh. literal, sexto. O sea, pues, para los que a veces no lo saben, ya en mis tiempos ya había clasificación, o sea, no iba a cualquiera. Sí. No era por invitación y esto, lo que había que clasificar. Para Sydney fue así, y luego para Atenas, que ahí sí yo ya quería ir a Atenas, estuve justo antes del Mundial, que era el último evento, era quinto en la clasificación y se clasificaban 6 en ese entonces por la cuota olímpica. La cuota olímpica es dependiendo de cómo le va al continente en el evento anterior de Juegos Olímpicos, así se le otorgan tantas plazas para la siguiente. En ese año, para la edición de Atenas, nos iban a dar, en hombres eran 6 plazas, en mujeres creo que eran 5. Y de esas 6 plazas yo estaba en quinto lugar. Pero pues resulta que había un evento más y no me mandaron al mundial de ese año. Y pues los que venían en sexto y en séptimo lugar, pues solo por ir, ya ganaron los puntos necesarios y yo quedé en séptimo. Así que perdí la plaza para Atenas. Solo por ese error logístico y de presupuesto que tanto afecta. Porque si no, hubiera sido 2 veces. Sí, y ahí sí, Atenas sí yo quería ir. ¿Y su experiencia en Juegos Olímpicos, cómo la puede describir? Alucinante, porque era la primera vez que yo me paraba en un evento mundial y pues literal de esos 2 minutos y algo que duró la pelea, 2 minutos. Sí, creo que sí, 2 y algo, o 3, de eso yo recordaba poco y recordé hasta que vine aquí y vi la grabación porque mi familia la había grabado y yo dije, órale, no peleé tan mal. Sí, entonces, había una laguna mental, literal, una laguna por luces, escenario, es bien interesante, es otro mundo. Me pasó. Sí, literal. Me pasó ahí. Sí, a mí también me pasó. No, sí, es que es impresionante ese. O sea, no, Ese escenario en el momento en el que es estás viviendo eso, creo que no logras como caer en el 20, dimensionarlo. Sí. Dimensionarlo en lo No, que hasta está. que vos venís. Entonces. O hasta que ya estás así como en tu cuarto allá
en la vía es como que... Joder. Yo solo recuerdo que subí La la gradita. tarima está más alta Ajá. que vos. Vos vas subiendo y cada vez que iba subiendo un escalón, iba viendo el escenario. ¿Va? Primero no lo veía, cuando lo vi, así va. Y las luces. Y entonces yo quedé ciego de esas luces, pues, literal. No, pero de hecho, Y vaya, voy subiendo y o sea, te vos come. tampoco hiciste mala pelea, la verdad. No, pero o sea, te come el escenario, a mí me No, come pues sí, el escenario. pero no hiciste mala pelea, pues. Para decirte que no recuerdo, Lo que te dijo el profe. no, sí recuerdo lo que me decía el profe. Y, o sea, lo habíamos hablado porque el profe tiende a no hablar muy fuerte. Ajá. O sea, no se le escucha mucho al profe Oscar. Pero esa vez yo le dije que me gritara, que se sacara los pulmones, se sacara la voz si lo necesitaba. Y sí, no, sí hizo buen trabajo el profe. Pero el profe decía que a la par mía pasaba la de Francia. Y como fueron en Francia, y estaba repleto el estadio, era... Sí, 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 se veía en la arena. Bueno, pero volvamos. Vos no te acuerdas de nada de eso. No, hoy ya lo recuerdo, pero porque vi el video. Pero, Fue bonito, fue bonito. y antes de los juegos, antes de los juegos te dieron una base de entrenamiento. Vean, eso fue hace ya tanto que yo ya perdí la memoria de esos momentos. Son pocas las cosas que recuerdo sobre juegos. Sí fue bonito antes de la competición. Luego de la competición, pues yo, listo, ya había hecho a lo que iba y no salió como lo planeado, pero ya me quería regresar. Entonces, mis compañeros andaban paseando y esto, pero nunca fui muy bueno para eso, para disfrutar los eventos más allá de lo que íbamos. De la competencia. Y luego bases de entrenamiento, pues no sé si antes o después, sí estuve en Japón, fue muy chulo eso porque es ¿Y otro. fuiste con compañeros o vos solo? No, fui con la rusa, Kike, ahora miembro de la junta directiva de la FES Judo. La rusa y Kike. No, la rusa es Kike. Ah. O Kike es la rusa. No, una historia. Fui con Ronald, que creo que vive en México ahora. La verdad, no sé dónde está Ronald. Y fui con Oscar. Oscaro. El profe. Sí, entrenador de la selección ahora. Con ellos anduvimos allá, comimos arroz feo, chicloso. Se supone pegado, simple. Como aquí te dicen, uy, ese te adiós. El arroz masoso. Ah, sí, ellos así lo comen, sin sabor, pero tienen comida bastante rica. Fue bonito porque a nivel de judo, en un mes, yo descubrí cosas de mi judo que no conocía. Un nivel que alcancé bastante interesante, me gustó. Y es allí donde, pues, es importante que los dirigentes deportivos entiendan que la inmersión en el alto rendimiento para un atleta es indispensable. No basta con estar viviendo en El Salvador y viajando, regresando, viajando, regresando. Uno, porque es muy caro. Es muy Y caro, otro porque... hay poca eficiencia en el gasto allí, o sea, gastas dinero demasiado fácil. En cambio, vivir allá afuera, donde el alto rendimiento es de todos los días, y vos, en el caso del judo, vas a estar en el tatami con ese montón de judokas que todos literal tienen tu nivel o más, entonces, pues listo, eso es lo que se necesita. Así que eso fue una experiencia muy chula, Japón. Y luego vas a entrenamiento, tal vez tuve pocas en Europa de una semana, pero siempre eran así, pues vas y venís. Nunca tuve la oportunidad de vivir allá, y es lo que siempre quise, pero no se dio. Pero no se dio. No, pero pues ya solo con ir a entrenar a Japón, brother, ya. Sí, yo no he ido todavía. Quiero ir. Ya es otro level. Vaya, y en tanto a
a nivel competitivo aquí en América, ¿cómo te sentías vos? Va, pongámosle que yo me imagino que para los primeros olímpicos todavía te sentías muy flojo. Maduramente. Ajá. Sí, para Sydney, literal, a mí de repente me dijeron, felicidades, estás clasificado a Juegos Olímpicos. Y entonces, ¿qué? ¿En serio? Pues era un bicho que no andaba pendiente de eso. Yo sabía que estaba lejos de ese nivel, pues. Entonces, no andaba contando números ni nada de eso. O sea que en ese momento clasificó solo con eventos acá en regionales. Es que se clasificaba, en mi tiempo se clasificaba por región. O sea, no se mezclaban los eventos clasificatorios con otros continentes. Entonces vos tenías que estar entre los mejores de América. Digamos, si te daban 5 plazas, tenías que estar en esas 5 plazas para poder ir a Juegos Olímpicos. Pero los eventos clasificatorios todos eran en la región, o sea, no venían de afuera a quitar puntos aquí, ¿verdad? Que eso es algo que está bien, pero al menos yo considero que es bastante injusto porque ahora nos obligan o sea, a ellos se les hace muy fácil, a ellos digo, países con mucha plata, o sea, prácticamente Estados Unidos, Canadá, Brasil, o sea, el norte y el sur tienen mucha plata para andar afuera. En cambio, Centroamérica siempre ha sido muy limitada en cuanto a presupuesto. Entonces ahora andar viajando allá para ir a traer puntos afuera, pues hay que tener... La inversión económica creció significativamente para que un atleta logre clasificar. En cambio, antes, pues las clasificaciones eran locales. Entonces, de continentes. Los eventos clasificatorios eran solo con la gente del continente americano. Así. Luego cambió y es cuando ahora ya se vuelve muy, muy, muy caro que un atleta clasifique a Juegos Olímpicos. Creo que por ahí alguien hizo un cálculo, una casa, y ronda el $1.000.000 para que un atleta clasifique a Juegos Olímpicos, solo para clasificar. O sea, 1.000.000. Pero andar en todos los eventos. O sea, por 1.000.000 de inversión en 4 años. Para un solo atleta. O sea, estás hablando de 2 puntos. O sea, $250,000 al año. Así es. Entonces es muy caro. Sí. Sí, quizás son como ¿cuánto? 300.000 por año. No, 250,000 por año, imagínate. Un montón. Así que el reto es serio. Completa. Pues sí. Ajá. Solo para uno. Está jodido. Vaya, pues. Entonces, eso, ¿verdad? Sí. Bueno, pero regresando al punto, o sea, a nivel continental, ¿usted consideraba que para los primeros juegos todavía no tenía el nivel de dar el paso a estar compitiendo ya con todo el mundo, pues? O sea, de verdad. Ajá. No. Para mí fue una sorpresa y que si yo hubiera podido que fuera alguien más, pues yo lo hubiera hecho. Gracias, se lo duplico al otro. Es que hay que ser pragmático, no tenía el nivel, eso era claro. Pero ya para los otros juegos, sí, ahí sí yo ya era deportivamente más maduro y sí quería ir. ¿Con sí. cuántos años fue a Sydney? 22, me parece. ¿Y a Atenas ibas a ir? De 26. 26. Ajá. Y ya para Atenas, ¿cómo te sentías? O sea, ¿cómo te sentías? Sí, yo ya tenía varios caballos de fuerza, más que antes. Y otro par de kilos en los brazos. Entonces ya también emocionalmente yo era más estable a nivel competitivo. Entonces, sí, ahí sí yo quería ir. Y en ese tiempo ya disfrutaba mucho la competición porque iba a atraer, ¿no? Literalmente, y no solo eso, sino que era eventos de por aquí, de esos eventos que ahora le llaman Open Panamericanos. Entonces, que no son el evento panamericano serio, que allí siempre estaba yo entre
Bueno, yo estaba entre los 5 mejores, ¿verdad? Siempre estuve allí. Pero cuando no llegaban, pues cuando la gente con plata, Brasil, Estados Unidos, Venezuela en ese entonces, Cuba, andaban al otro lado del charco, entonces pues hacíamos nuestro agosto, ¿no? Entonces ahí era como más tranquilito conseguir la Medalla. plata, el oro en esos eventos. Entonces, sí, y pues ya era rico andar allí y darte con quien sea, ¿no? Porque ya no era que te tiraban al minuto, a los 2 minutos, sino que te ibas a punto de oro sin importar quién, ¿no? Con los oros, ¿no? Sin importar quién, Sí, sí, sí. el que sea. Ah, ya era Brasil, sabroso. Cuba. Ajá. Ah, Era divertido. Bueno, pero es que en el tiempo de tu papá, Cuba y, bueno, no, Cuba actualmente no. todavía, pero Ha ha bajado. bajado un poco, pero, o sea, No, pero en el siempre. tiempo de tu papá me imagino de que No, en el tiempo de mi padre eran. Venezuela y Cuba eran No, era Cuba y Brasil los más que fuertes. todo. Que ellos solo llegaban a esos eventos pues cuando era para clasificar y cosas así, pero que generalmente No llegaban allá. andaban en Europa, así. Mm. Ujú. Y te voy a decir. Pero, ajá, entonces ahí sí ya sentías Sí, yo ya sentía que estaba llegando a un buen a nivel. un nivel aceptable, no el que siempre quise, porque entendía que sin salir, o sea, sin vivir en el alto rendimiento todos los días, eso es y era prácticamente imposible. O sea, en mi tiempo, ya hace, ¿qué? 20 más años, y ahorita para ustedes, no, no pueden soñar en una medalla a nivel mundial sin vivir allá donde está la gente que gane esas medallas. Sin estarse topando, rozando todos los días o cada mes con ellos, no puedes aspirar a eso. Así que eso está claro. Quien diga eso, a ver, que lo traen aquí y platicamos. Vaya. Así que sí. Ah, sí, tal vez me estoy pasando, pero es que eso es un requisito indispensable. El alto rendimiento hay que vivirlo por mucho tiempo para alcanzarlo. De lo contrario, rozás el alto rendimiento de vez en cuando. Son Estás y así. venís, estás y venís, pero No es como así. no es que tengas el nivel ya que vos te puedas llamar alto rendimiento. Una cosa es que entrenes como alto rendimiento y otra cosa es que seas atleta de alto rendimiento. Esas son dos cosas diferentes. Bien diferente. De hecho, sí. No, o sea, y hay gente, y yo también tiendo a veces a confundir eso. Ya no, pero antes sí lo tendía a confundir. Y mira, papá, quiero ver, ¿cómo fue? O sea, ¿cuál es tu cargo ya y qué haces en la escuela de biología de ahí, de la Universidad de El Salvador? Y pues soy docente y ¿Todavía das clases? investigador, sí. Docente investigador. Y por cosas de algunas capacidades que creo tener extras, pues ahora soy director de la escuela. ¿Y te gusta? Me encanta. Mucho. Yo sí creo que, así como la FESAYUDO, el proyecto de la Federación de Judo y el proyecto de la Escuela de Biología son algo que yo considero en un mismo nivel, y es que son proyectos muy atractivos, importantes, y que se pueden vender muy bien de cara a ser autosuficientes a nivel financiero. Yo sí creo que la Federación de Judo puede llegar a ser una federación modelo en cuanto a no depender exclusivamente de fondos INDES, o sea, de fondos gobierno, y así igual la Escuela de Biología. A la Escuela de Biología le va un poquito mejor, mucho mejor, porque es que en educación los fondos llegan más fácil, educación y salud, como bien me lo enmarcaba el licenciado Chávez, presidente de la federación, hace tal vez mes y medio que estuvimos platicando con él
respecto del proyecto o de esta visión de la inmersión de los atletas en alto rendimiento, porque eso es clave. Él me decía que los fondos para deporte siempre cuesta más porque se quedan o en educación o en salud. Entonces casi nunca llegan abajo. Por eso, pero no es imposible, la federación tiene una oportunidad, creo yo, invaluable en estos momentos para ser autosuficiente financieramente. Eso significa que no estaríamos hablando de cuáles los problemas que vos tendrías para hacer una estadía de medio año, un año fuera. No, eso se cubriría fácil. Difícil para el deporte, un poquito más fácil para la academia porque hay muchos fondos. Lo que pasa es que el salvadoreño no escribe, no tenemos la cultura de escribir para ir a la búsqueda de los fondos que te permitan, en mi caso, hacer investigación de alto nivel y en el caso del deporte, hacer deporte de alto nivel. Se necesita plata en ambos escenarios, académicos y deportivos. Eso está claro y las dirigencias tienen que fajarse y creo que ese es el desafío más grande para todo dirigente a nivel académico y a nivel deportivo. Pero entonces vos sí crees que se puede, vos sí crees que se puede obtener de algún modo el suficiente capital como para, por ejemplo, mantener a toda una selección mayor Sí, entrenando todos los días. Sí se puede. Sin estarse preocupando ellos de, no tengo dinero. Y solo estarse preocupando de estudiar de entrenar. y entrenar. Sí. En un país como el nuestro es muy difícil. Ajá. A ver, el PIB nuestro es chiquitillo, por ejemplo, comparado con Guatemala, aquí cerquita. El presupuesto de deporte nuestro es una miseria comparado con el presupuesto de deporte de Guatemala. El presupuesto de la Federación de Guatemala es gigantesco comparado con el de nosotros. Si nosotros, la verdad es que no entiendo cómo Guatemala es tan malo, ¿no? Perdón, guatemaltecos, pero los quiero mucho, algunos, ¿va? Pero es cierto, el judoka salvadoreño tiene mucho talento, tiene una técnica más limpia, más chula, más visible. En cambio, los guatemaltecos son un poquito toscos, pero de repente pasa uno como con destellos de salvadoreño. Vaya, pero te estás refiriendo al judo, ¿no? Estoy bromeando. Judo. No, porque con todo cariño, ¿no? En otros deportes no, también. Guatemala, por ejemplo, en karate casi que les ganan todas las medallas en las finales a El Salvador. Sí, no, ahorita, por ejemplo, ahorita nosotros estamos ¿en qué lugar quedamos? En quinto, creo. Quinto, vaya, pero es que estamos en un bache, ¿va? Estamos mal, ahorita estamos mal. Pero hay que hacer el intento. Se están haciendo los intentos porque eso se supere. Así que, pues nada, esperemos que en el corto plazo, en un plazo, qué sé yo, de unos, siendo sincero, los chicos ahorita tienen 17, 18, en un plazo de 5 años, volvamos a ser potencia en judo. Cuando les digo, ¿En Centroamérica? Sí, en Centroamérica. Salíamos a los eventos centroamericanos o cualquier evento centroamericano y nos traíamos 8, 9 medallas, o sea, de oro. De oro, ¿no? Así. Y de ahí las otras plata. Y de ahí se los repartían los demás países. Pero a eso íbamos. Y sí creo que se puede. Pero actualmente, ¿quién es potencia a nivel centroamericano en judo? Quien gana el medallero es Panamá. De ahí va Guatemala y de ahí nosotros. A veces Costa Rica. Así. Porque Panamá está entrenando afuera. Sí, y tiene más inversión. Actualmente creo que tenemos como 4 o 5 años de estar quedando en tercer lugar a nivel de campeonato y juegos centroamericanos en judo.
Ujú. Yo voy a regresar. Bueno, entonces sí se puede. Sí, sí, se puede. O sea, con una buena, ¿qué? Con un buen proyecto y que se haga sin, que se haga paso a paso, ¿verdad? Que se le tenga paciencia y que si a la primera no se ven los resultados rápido, la dejamos porque no sirve. Ya. No, no, sí. Tiene que ser bajo la sombría de un proyecto a largo plazo. Ujú. Mm. Sí, sí. Y lo, El desafío es conseguir plata. Listo. Y ya estás. En otro. y se puede trabajar, ¿verdad? Sí. Claro, claro, sí. Al menos en la FESAYUDO creo que existe la suficiente capacidad e ingenio como para levantar un proyecto que nos ponga en unos 5 años eh, con una suficiencia relativa, financiera, que permita alcanzar otros niveles deportivos. Y un ejemplo de federación en general, o sea, ante las federaciones Ah, de sí. otros deportes aquí en El Salvador, ¿no? De hecho, pues, hay que decir algunas cosas, ¿no? Somos de las federaciones Ahorita. con presupuesto, no sé cómo llamarle, intermedio, ¿no? Normalito. Hay otras que tienen mejores presupuestos, pero a ver, por si no lo sabían, nosotros estamos asistiendo a Juegos Olímpicos desde el 96. Solo no se fue a Tokio. Solo no se fue a Tokio, de allí a todas. A ver, que me nombren a una por clasificación, no por wild card o las invitaciones estas, ¿verdad? No diga que estén mal, no, pero al César lo del César, la Federación de Judo es una de las mejores, hay que decirlo. Y perdón por Helen, pero, El karate ni tiene juegos. pero sí, Juegos Olímpicos no. hemos asistido a Juegos Olímpicos Juegos desde Mundiales. hace ratos y en todas las ediciones, excepto a una que no hemos ido. A una o a dos, no recordamos. Pero, o sea, consecutivamente tenemos presencia en Juegos Olímpicos. Todas han ido uno. No, es que solo no se fue a... A Tokio A Tokio y una antes también. y a Beijing, pero No, No, Beijing allí fue Franklin. Ajá. Franklin. Y por clasificación. Después descansa. O sea, pues no somos cualquier federación. Ujú. Entonces, No, y de hecho, el INDES, el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, en una reunión dijo que estamos entre las 5 mejores federaciones. exacto, y se tiene que traducir en presupuesto. Ajá. Un shout out para el Inter. Pero sí. Bueno, gente, y luego de esta larga pero interesante introducción a lo que fue la vida y los quehaceres del profe, ¿Qué hacer? Pues sí. Entonces, volviendo al tema principal del video, profe, ¿usted qué opina sobre cuando las personas dicen que una persona que es atleta se ve o solo aparenta ser más joven? ¿Cómo usted nos podría explicar biológicamente eso? Ok. Eso nos lleva a un tema muy, pero muy interesante, que es el envejecimiento. Ok, entonces empecemos por qué es envejecimiento. En el común podríamos decir que una persona es vieja porque aparenta ser vieja, porque la piel ahora ya no es, la capa de piel ahora es muy delgadita y eso provoca que se le caiga, arrugas, etc. Por otro lado, pero no solo es la apariencia física, o que se termine encorvando porque la densidad ósea empieza a caer y entonces eso tiende a que la espalda se vaya encorvando y cayendo, no es capaz de sostenerse erguido, es más lento, es menos fuerte, la masa muscular va cayendo. Todo lo que ustedes puedan imaginarse de cómo se ve una persona envejecida. Luego, pero envejecimiento no solo es eso, a nivel celular, todo eso es consecuencia de pérdida de información. Entonces,
El envejecimiento del que vamos a hablar aquí es cuando la célula pierde información, y al perder información, literalmente la célula se pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no recuerdo qué es lo que tenía que hacer, ¿ya? Entonces, al no recordar qué hacer, de repente te empiezan a salir pelitos en las orejas cuando las células en las orejas no están diseñadas para producir cabello de ese tamaño. Los pelos de la nariz empiezan a crecer, esas cosas muy características de una persona mayor, ¿no? Entonces, nada, pues eso ocurre porque hay una pérdida de información a nivel celular y la célula termina sin recordar la función para la que ella fue creada. Eso es envejecimiento, eso es envejecimiento a nivel celular, ¿no? A ver, cuando digo información, hay que hacer una aclaración. No estoy hablando de pérdida de información a nivel de DNA o de ADN, ¿no? No estoy hablando de que, bueno, el ADN es una secuencia de letras, no es que de repente perdamos un pedazo de ese DNA. No, que eso sí ocurre, pero no es esa información la que se pierde, sino que estamos hablando de información a nivel epigenético, es decir, no perdemos información genómica, pero sí perdemos información en el epigenoma. ¿Epigenoma? ¿Qué es el epigenoma? El epigenoma es una serie de marcadores químicos que acompañan a la secuencia de ADN y que determina a dónde el ADN va a estar más enrollado y a dónde va a estar menos enrollado. El DNA no se encuentra en la célula generalmente desenrollado, así, elongado, como que fuera una pita, sino que siempre está súper enrollado. Y recuerden que cuando hablamos de DNA, estamos hablando de pedacitos de DNA que son genes, que codifican proteínas. De todo el genoma, solo humano, solo alrededor del 5% es codificante para proteína, lo demás no. Antes le llamábamos DNA basura, hoy ya sabemos que no, para nada es DNA basura, que es DNA muy importante para regular la expresión de esos pedacitos a los que le llamamos genes, ese 5%. Pues entenderán entonces que si el DNA está enrollado, entonces está enrollado y desenrollado en algunas porciones. Eso significa que donde está enrollado, los genes que están en esa región no se expresan, están apagados. Y donde el DNA está desenrollado, en esa región, esos están activos. Entonces se pueden expresar en sus proteínas fundamentales. Ok. ¿De qué depende de que la célula enrolle unas regiones y desenrolle otras regiones? Depende de esos marcadores químicos que van acompañando al DNA. Hay proteínas que se llaman histonas, que son las que permiten que el DNA se superenrolle. Pues nada, cuando esas histonas o esas proteínas que enrollan el DNA están metiladas, o sea, literalmente tienen un grupo metilo, ese químico, metilo, entonces se superenrolla, y cuando hay menos metilación, se desenrolla. Entonces, a eso le llamamos, eso es el epigenoma, esa es la información epigenética, es que la célula, ¿cómo es que la célula sabe? No es que la célula sepa, por ejemplo, una célula del páncreas produce insulina, ¿ok? Tiene el gen de la insulina. Nuestras células oculares también tienen el gen de la insulina, pero no se expresa. El ojo jamás va a expresar insulina, es decir, jamás va a producir insulina. La insulina la produce solo el páncreas, ok. Pero la célula pancreática y la célula ocular, así como la célula neuronal, así como la célula epitelial, tienen la misma información genética. Tienen esos 31.000 genes aproximados. O sea que mi ojo, así como el de todos ustedes, tiene el gen de la insulina, pero no se expresa en el ojo. Solo se expresa en ese órgano, el que llamamos páncreas. ¿Ok? ¿De qué depende de que solo el páncreas tenga encendido el gen de la insulina y que todo el resto de
de células en el humano no tenga el gen de insulina encendido. Es porque la información epigenética de la célula pancreática permite que el gen de la insulina esté libre, no esté superenrollado, no esté en esas regiones superenrolladas. Pero en la célula epitelial, en la célula muscular, en la célula del corazón, en las células neuronales, el gen de la insulina sí está en una región superenrollada y nunca va a estar disponible para encenderse. Entonces, a eso le llamamos, a eso se le llama epigenética o epigenoma. El epigenoma, entonces, es esa información de química que señala en el DNA qué regiones van a estar superenrolladas y qué regiones van a estar disponibles para expresarse en proteínas. Ese es epigenoma. Entonces, cuando hablamos de que el envejecimiento es la pérdida de información, de lo que estoy hablando es que una célula pierde información epigenética, es decir, ya no sabe qué gen va a estar encendido y qué gen va a estar apagado, porque esas señales químicas que acompañan al DNA ahora están en otros lugares que no deberían de estar. ¿Ok? Y significa entonces que una célula de mi oreja que no debería tener pelos grandes, ahora sí está produciendo pelos grandes porque algún gen se encendió y otros se apagaron, que ahora la célula de mi oreja piensa que ahora es una célula del cuero cabelludo, por ejemplo. ¿Sí? Y ya no recuerda que solo es esto. ¿Sí? Es un ejemplo muy básico de lo que es pérdida de información. Recuerden, no es pérdida de información en secuencia del DNA, sino que es pérdida de información en cuanto a que la célula está usando mal los genes, ¿sí? Que debería estar usando, o está usando genes que no debería estar usando, o ya no está usando genes que debería estar usando. Entonces, envejecimiento es esa pérdida de información. Cuando la célula pierde esa información, la función celular cambia. ¿Sí? Cambia. Y entonces empezamos a tener células senescentes. La senescencia es el equivalente a envejecer a nivel celular. Una célula se vuelve senescente. Cuando decimos que una célula es senescente, estamos hablando de una célula vieja. Bien. Y por ende ya, así como un anciano olvida cosas o ya no puede hacer lo que podía hacer cuando era joven, literal pasa con una célula. También la célula ya no recuerda qué tenía que hacer y ya no lo hace tan eficiente como antes lo hacía. Regresando al ejemplo entonces del páncreas que produce insulina, de repente ustedes verán que los viejitos pues padecen mucho de diabetes, no porque hayan tenido una predisposición genética a ella, sino que literalmente las células pancreáticas pueden ser que ya no recuerden que ellas tenían que producir insulina, o ya no recuerdan bien cómo hacerlo y ya no lo producen como deberían de hacerlo. Y así entonces dirás que esa persona es vieja porque su páncreas está viejo, porque ya el tejido como tal ya no hace lo que tenía que hacer, porque un tejido es una comunidad de células. Y si un tejido, cuando tenías 20 años, el 100% de células sabían y hacían bien lo que tenían que hacer, ahora del 100% de células de ese tejido pancreático, ahora solo el 50% sabe qué hacer y lo hace bien, y el otro 50% son células senescentes, o sea, células viejas, células zombies que no hayan y no saben cómo hacer lo que tenían que hacer. De repente entonces entenderán ustedes que eso del páncreas se replica en todo, se replica en hígado, en corazón, entonces en músculo literalmente. Las células de todos esos tejidos y órganos empiezan a hacer su función mal, más lento, o ya no la hacen porque son células senescentes. ¿Cómo llegan a ser células senescentes? Porque perdieron información. ¿Cuál información? Información epigenética. Eso es que es el envejecimiento. Ahora, ¿qué pasa con
tu pregunta de si es cierto o no que un atleta de alto rendimiento o un atleta de entrenamiento crónico es o solo parece ser más joven. Y pues la respuesta es que es, literalmente Es más joven. es más joven y porque biológicamente es más joven. ¿Por qué? Porque un atleta de alto rendimiento o un atleta de entrenamiento crónico prolongado, él tiene menos células senescentes que una persona normal, común y corriente, y más aún si esa persona es sedentaria y no hace ejercicio o solo pasa sentado viendo la tele, comiendo y comiendo y comiendo. Entonces, literalmente, si ustedes suman la cantidad de células senescentes o viejas en el organismo de un atleta de alto rendimiento, es mucho mayor en una persona que no es un atleta de alto rendimiento o que entrena 3 veces a la semana o todos los días va al gimnasio y hace entrenamiento, pero no es un atleta de alto rendimiento. O sea, un atleta de alto rendimiento o de entrenamiento crónico se concibe esta persona que entrena no una vez al día, 2, 3 veces al día. Y de alta intensidad o sea, prolongada. Hace 4 horas. 4 horas mínimo al día. Al día. Sí. Versus una persona que solo hace 2 horas al día, digamos. Es completamente diferente. La masa celular senescente es mayor en personas que hacen ejercicio como hobby, y ya no digamos personas que no hacen ejercicio, versus la cantidad de células no senescentes o células viables que tiene una persona de entrenamiento crónico. Entonces, si regresamos a los órganos de un atleta de alto rendimiento serán literalmente más jóvenes que órganos de personas que solo hacen ejercicio por hobby o que no lo hacen con la intensidad y la prolongación que lo hace un atleta de entrenamiento crónico. Entonces, sí, literalmente es más joven biológicamente y por ende se ve más joven. Y entonces, básicamente, pongámoslo así, el reloj cronológico de la célula de un atleta de alto rendimiento envejece más lento, Camina más lento. camina, O sea, el reloj va más lento que el de una persona. que el de una persona normal. O sea que por ser un atleta de alto rendimiento y por exponer al cuerpo. Hay que diferenciar porque habrán atletas de ajedrez de alto rendimiento que no aplican, ¿no? Depende del tipo de deporte, ¿sí? Esto aplica para deportes de alta intensidad y prolongada, por ejemplo, un atleta de maratón o un judoka de alta intensidad, principalmente deportes, se le llaman deportes no recuerdo, que son muy integrales, es decir, que toda la masa corporal está activa. Natación, judo, karate, o sea, deportes de contacto, etc. Entonces, eso sí está asociado, pero habrán deportes que son o sea, que no ofrecen esas ventajas para activar estos genes de longevidad de los que vamos a hablar más adelante. Y una consulta. Con respecto a deportes de contacto, el hecho de recibir golpes, así como en MMA, eso no afecta en cuanto al envejecimiento. Es decir, porque de tanto golpe me imagino que también las células han de sufrir en parte, pues. Sí. En deportes de impacto o de alto impacto, como se le llama, por ejemplo, hay deportes donde te lastimas mucho las rodillas, ¿no? Entonces vos podés ser orgánicamente más joven, pero no podés salir a correr porque la rodilla ya no la tenés buena. Entonces, o sea, como judo, pues. Judo o cualquier otro deporte donde te lastimas articulaciones, o esos deportes de contacto severo en el cráneo, por ejemplo, fútbol americano, cosas así.
literal, pues un impacto de eso. Yo no soy especialista en esa área, pero sí vi una película donde la trama era todo lo que tuvo que pasar el deporte, en este caso de fútbol americano, para que los cascos fueran diseñados de otra manera, porque había una correlación directa entre Alzheimer y otros defectos neurológicos. Así como en boxeo. Ajá, que terminaban con enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, producto de esos impactos severos en la cabeza, ¿no? Entonces, no, sí, no solo es que tu organismo esté sano internamente, sino que también tenés que hacer las cosas que se supone que hace alguien joven. Entonces, mi páncreas muy joven podría estar, digámoslo así, pero si yo no puedo salir a correr o ya no puedo hacer judo a mis 50, entonces claramente aquellos beneficios que yo obtuve del alto rendimiento van a empezar a decrecer, porque yo ya no voy a poder mantener el hábito de salir a correr o de ir a hacer judo, o hacer karate, ¿no? Con esa intensidad o con una intensidad moderada que me permita sostener esos beneficios que alcanza el deporte prolongado y crónico. Muchas gracias. Vaya, y siguiendo siempre con el tema, esto de las células y qué pasa con ellas en cuanto al envejecimiento y todo esto. Yo estuve leyendo y no entendía porque cuando estaba leyendo me salían como conceptos que yo no entiendo, como de los telómeros, del estrés oxidativo, de esto de la reparación del ADN. Y entonces quería saber porque si no logré entenderlo, ni siquiera comprenderlo. Ok, vaya, entonces les voy a contar una historia. Hay una teoría de que hace miles de millones de años las primeras bacterias dieron un salto evolutivo. Antes ellas solo crecían y se reproducían, nada más. Pero luego dieron este salto evolutivo y entonces ahora ellas desarrollaron dos tipos de vida. Cuando el ambiente les proporcionaba condiciones adecuadas de recursos, entonces ellas crecían y se reproducían. Pero cuando el ambiente no era muy favorable, entonces utilizaban toda la energía que tenían para proteger y reparar. Dos tipos de vida. ¿Qué significa? que aparecieron estos genes de longevidad, como les llaman algunos científicos. Estos genes los podemos encontrar ahora en bacterias modernas y también en nosotros. Ok. Estos genes se encuentran en todo nuestro cuerpo y nos protegen contra el envejecimiento. ¿Pero qué es esto de proteger contra el envejecimiento? Por ejemplo, si algo en el DNA se daña, ellos lo reparan. Si algo se rompe en los cromosomas, los unen. Si la mitocondria no está trabajando bien, la reparan. Si una proteína fue mal plegada, se construyó mal, la descartan o la rearman para que esté funcionando correctamente. Eso hacen. Son 3 tipos de genes de longevidad. Se llaman sirtuinas, es un primer tipo, que es como un gen administrador de la información. Hay otro tipo de genes que son los AMPK, que estos genes son como unos sensores de cuánta energía tenemos proveniente de azúcares principalmente, de la ingesta de azúcar. Y hay otro tipo de genes que son los mTOR, se llaman, que son sensibles a las cantidades de aminoácidos que nosotros ingerimos. Entonces, ¿qué significa esto? Que
Por ejemplo, los genes mTOR, ellos sienten, o sea, son sensibles o detectan cuando hay elevadas cantidades de aminoácidos. Los aminoácidos son los ladrillitos con los que se forma la carne, ¿no? Entonces, si vos te tragas un filete de carne, tendrás muchos aminoácidos en el organismo y mTOR se enciende. ¿Ok? Ok. Luego, si por ejemplo, mTOR AMPK, es un gen de mTOR es una familia de genes longevidad. de longevidad. Están las sirtuinas y luego los AMPK cíclicos, los AMPK, perdón. Entonces, estos genes nos protegen de eso. ¿Qué sucede? El asunto es que si mTOR siempre está encendido, entonces eso provoca mTOR está encendido cuando aquellas bacterias están en tipo reproducción, ¿sí? También nosotros, mTOR está activo cuando nuestras células se quieren reproducir mucho. Y eso hay un gasto energético muy grande y eso provoca un metabolismo muy incrementado que al final termina en como productos de desecho. Es como cuando una fábrica está muy activa, hay muchos productos de desecho. ¿Ok? Entonces, esos productos de desecho, si no se descartan adecuadamente, entonces la fábrica empieza a acumular basura, empieza a acumular malos olores, los trabajadores se van a enfermar, enfermedades, cosas así. Lo mismo pasa a nivel celular. Cuando mTOR está activo porque tragamos demasiada carne, entonces activamos ese tipo de vida, el que le hablaba de las bacterias, que es de reproducción. En cambio, en el otro tipo, cuando hay restricciones calóricas, cuando no tenemos demasiada comida, cuando comemos poco y principalmente cuando comemos poca carne y poca azúcar, o tenemos frío, tenemos calor excesivo, estamos estresados por un ejercicio de alta intensidad, entonces se encienden los otros dos genes, las sirtuinas y los MPK. Ellos son los que promueven la reparación celular, que una proteína mal plegada la ensamblan bien y si ya no tiene reparación la descartan y la reciclan en sus materiales principales para formar más proteínas, ahora bien plegadas. Esos genes también son los responsables de que a eso se le llama autofagia, cuando si hay algo mal hecho dentro de la célula, lo degradan y reciclan, ¿sí? Es como que tenemos un montón de botellas, después de usarlas, ¿qué hacemos con ellas? Las volvemos a utilizar. Eso. Entonces hay genes que se encargan del reciclado, de reciclar materia prima en la célula. Estos genes también son encargados principalmente de reparar el DNA también cuando hay algún daño del DNA, porque ustedes salieron al sol, se fueron a la playa y no nos pusimos bloqueador. Eso provoca que algunos rayos UV dañaron el DNA en algunas regiones. Entonces estos genes son los encargados de reparar el DNA, pero principalmente son los responsables de el mantenimiento de la información epigenética que les hablaba antes. Recuerden, cuando la información epigenética se pierde, la célula ya no sabe qué hacer y lo hace mal. Entonces estos genes de longevidad son los responsables. Estos genes que están activos, hablo de sirtuinas y MPK, son también los responsables de reparar o alargar los telómeros. Los telómeros son, el DNA en nosotros, no en bacterias, el DNA en nosotros está formado por cromosomas. Y esos cromosomas tienen un inicio y un final. Los telómeros son los extremos de los cromosomas. Son como las agujetas, esa cosita que está al final de las cintas, que evita que se... El acetato, se llama. En las cintas de amarrar. ¿Cómo sabes eso? Sí, de zapatos. Sí. Acetato. Phineas y Ferb. Vaya. Te lo explican en un capítulo. En una canción. Entonces, si no tenemos esos capuchones al final, en los extremos de las cintas, ¿qué les pasa a las cintas? Se desenrollan y luego ya no sirven. Deshilan. Se deshilan y ya no las puedes meter y tenés que comprar otras. Entonces,
Estos genes, sirtuinas y AMPK, provocan que esos capuchones no se desgasten. Porque después que cada célula se va dividiendo, una vez se divide y se divide y se divide, esos telómeros, esos extremos que protegen a los cromosomas, se van acortando y acortando y acortando. Son como un relojcito. Después, cuando ya se les acabaron los telómeros, la célula entra en apoptosis, se llama, o en muerte celular programada, porque las células tienen un sentido de comunidad más sofisticado que el de los seres humanos. La célula, si ya la célula entra en muerte celular programada o decide morir ella misma de manera ordenada y de no contaminar a todo su vecindario celular, significa que si se muere de manera ordenada, todo lo que tenía ella se puede reciclar y lo pueden usar las demás células para su beneficio, para el beneficio de la comunidad, a que llamamos tejidos. Entonces, ¿qué pasa cuando ya termina de acortarse el telómero? Significa que en la siguiente ronda se van a empezar a degradar pedazos de la información genética importante, donde posiblemente haya un gen importante que de insulina, regresemos al caso, que si se le quita un pedazo al gen de la insulina, luego esa célula ya no va a poder producir insulina. Entonces, la célula decide morir. Significa que la célula tiene un relojito que le dice cuánto tiene que vivir. Y cuando la célula ya se le cortaron los telómeros, esa célula entra en muerte celular programada. Significa que si vos en tu páncreas que produce insulina tenías 1000 células, después de varias rondas de replicación, ese número de células se va cortando. Pongamos otro ejemplo. La célula de los jóvenes es gruesa. La célula de los viejitos es delgadita. ¿Por qué? Porque las células de la piel de los viejitos, muchas de las células ya entraron en muerte celular programada y se murieron. De manera que la cantidad de células en la piel de los viejitos ahora es mucho menor, porque naturalmente, como los telómeros se terminaron, esas células deciden morir. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Significa que eso es en la piel. Y ahora imagínense el corazón de un viejito. Literalmente, las células de ellos, eventualmente, después de varias rondas de replicación, o sea, de división celular, los telómeros se acortaron en los cromosomas de esas células y las células llega un momento donde empiezan a morir programadamente. ¿Por qué? Porque ellas deciden morir antes que pase algo perjudicial para todo el organismo. ¿Qué podría ser? Cáncer. Si uno de esos genes que ya se comió o se perdió en esos acortamientos, después que se terminaron los telómeros, termina siendo un gen, un protoncogen, se llaman, que significa que son genes que desencadenan el cáncer, por ejemplo. Entonces, o un gen que inhibía a otros genes cancerígenos. Entonces, si en el acortamiento se volaron un pedazo de un gen importante que mantenía a raya los genes cancerígenos, entonces la proteína de ese gen ya no se expresó y eso significa que los genes que producen cáncer van a estar a sus libres anchas y van a empezar a provocar que esa célula, si no se muere, termine siendo una célula cancerosa. Y por eso es que las células deciden morir programadamente. Pero al mismo tiempo se va reduciendo la cantidad de células en el corazón. Al mismo tiempo se va reduciendo la cantidad de células en el hígado. Y entonces, imagínense que un equipo de fútbol juega bien con 11, ¿sí? Pero luego juega muy mal con 8. Le pasan por encima. Un corazón pasa lo mismo. Un corazón de un anciano es viejito, literalmente, porque tiene muchísimas menos células que las células del corazón de ustedes, los jóvenes. Entonces trabaja menos y trabaja no al su 100%, porque la cantidad de células responsables de la actividad del corazón, pues ya no son esos miles, sino que ahora son menos. Aparte que eso es en cuanto a los telómeros. Ahora, estos genes de longevidad provocan que la célula alargue esos telómeros. Significa que
llega un momento donde se activan y los telómeros que ya estaban acortados en esas células y ya estaban a punto de entrar en apoptosis o muerte celular programada, estos genes activan proteínas que alargan los telómeros y los cromosomas vuelven a estar bien. Significa que la cantidad de células que se pierde en un atleta de alto rendimiento, que se pierden por muerte celular programada por acortamiento de telómeros, es menor que la cantidad de células que se pierden por apoptosis en una persona común y corriente. Significa que tu piel en un adulto mayor que fue atleta de alto rendimiento y que mantiene actividad física, la piel de él es más gruesecita que la piel de una persona que no haga ejercicio. Entonces, estos genes protegen los telómeros, reparan cosas que están mal hechas en la célula o que se dañaron, las reparan también, o reciclan la materia prima con lo que está hecho la célula. Y eso provoca que menos células mueran y la masa celular se mantiene siempre constante y además evita que las células pierdan la información epigenética y que terminen células senescentes y que la célula ya no sepa qué hacer. Eso es lo que pasa a nivel celular. Entonces, ¿cómo activamos? Preguntarán ustedes, ¿cómo activamos estos genes? ¿Los quieren activar? O desactivar. O sea, quieren activar a sirtuinas y AMPKs, pero quieren inhibir o mantener a raya la actividad de mTOR. Porque mTOR, cuando está activo, provoca todo lo contrario. Es que mTOR lo que quiere es que la célula se divida constantemente. Y si una célula está en división celular constante, ¿a qué horas ella va a repararse? ¿Sí? Lo mismo ocurre con nosotros. Si nosotros no es que estemos en reproducción constante, sino que nuestras células están en reproducción constante, entonces ¿a qué horas ellas se reparan? Porque hay cosas que naturalmente se van perdiendo. Hay algo que se plegó mal, hay algo que se construyó errado y que hay que reciclar o reconstruir, ordenar, mantener la información epigenética. Entonces, todo eso es un gasto energético. La célula o está en reparación o está en división. ¿Ok? Entonces, la idea es que para activar, o sea, para querer que nuestro organismo esté en reparación celular, hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, obviamente, estamos hablando de atletas de alto rendimiento, más bien, no me gusta el término alto rendimiento, atletas de entrenamiento crónico, ¿sí? Entrenamiento crónico. Entonces, si entrenamos de manera crónica, eso provoca que encendemos sirtuinas y AMPKs, y ellos van a proteger a la célula del envejecimiento. Pero si no hacemos ejercicio, quien va a estar encendido es mTOR, ¿ok? Que lo que él quiere es que las células estén dividiéndose constantemente. Ok, ¿qué otra cosa podemos hacer aparte del ejercicio? Comer menos carne. No, Carne roja. Carne cualquiera. O sea, no es porque sea carne, no es porque sean animales y hay que protegerlos, no es porque la carne es el ingrediente el ingrediente en la sociedad que aporta más cantidad de gases invernaderos y que provocan calentamiento. No estoy hablando de eso, eso es otro tema, que sí, es importante. No es por eso, sino es porque la carne, o sea, el tejido está hecho de aminoácidos, las proteínas, o sea, carne es proteína, proteínas son aminoácidos. mTOR sabe o se enciende cuando tenemos altas cantidades de aminoácidos en el organismo, en sangre. Él se enciende, y si él se enciende, va a inhibir a sirtuinas y MPKs, ¿sí? Y si inhibimos a estos dos, inhibimos la reparación celular. Entonces, la célula va a estar en división y los tejidos tardan más en repararse. ¿Ok? Entonces, comer menos carne.
hay estudios en ratones de laboratorio a los que le han inhibido o restringido la ingesta calórica por proteínas y los datos son asombrosos. Estamos hablando de un ratón que vive más o menos 2.5 años, corría más que ratones de 3 meses. Eso significa, si lo comparamos con seres humanos, estaríamos hablando de que un anciano, más bien una persona de 70 años, corrió más que una de 20. ¿Sí? ¿Por qué? Solo por restringirle la ingesta de carne. Tanta edad. Sí. De hecho, en el experimento se explica que estos ratones viejos cronológicamente, pero jóvenes biológicamente, corrieron más y que nunca habían registrado que un ratón corriera 3 kilómetros. Y pues tuvieron que reconstruir el programa porque el programa daba hasta 3 kilómetros porque los ratones nunca corrían más de eso. Y quienes corrieron más fueron los que comían menos carne. Entonces, comer menos carne es otro ejercicio, menos carne. Otra cosa, estos genes son sensibles, por ejemplo, los AMPK son sensibles a la ingesta de carbohidratos, o sea, de azúcares. Uh-huh. Ellos se apagan cuando comemos carbohidratos, pan, principalmente azúcares refinadas. Uh-huh. Cuando comemos entonces o ingestamos mucha azúcar, entonces inhibimos AMPK y entonces inhibimos la reparación celular. Nos volvemos más viejos, más células senescentes. Entonces, hacer ejercicio de alta intensidad y prolongado, comer menos carne y ingerir menos azúcar. Otra cosa, el ejercicio va acompañado de provocar un estrés saludable al cuerpo. Significa que también estos genes se encienden, los genes que necesitamos encendidos de longevidad se encienden y mTOR se apaga cuando sometemos al cuerpo a frío y calor. Por eso no está de locos que atletas de alto rendimiento se recuperen metiéndose en baños fríos, ¿sí? Es decir, que nuestros genes de longevidad que necesitamos encendidos para ser más longevos se encienden cuando los sometemos a frío y calor extremo. Tampoco extremos a morir, ¿verdad? Sino que de manera controlada. Yo ahí con una gran hipotermia. Ajá. Pero sí, si te da hipotermia, seguro que activaste rutas de longevidad, ¿ok? Y más o menos, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de genes, unos de longevidad que necesitamos apagar y otros genes que necesitamos encender. Y las encendemos con estrés, calor, frío, poca ingesta de aminoácidos, es decir, proteína, poca ingesta de azúcar y ejercicio. Así es como logramos, o así es como un atleta de alto rendimiento, por ejemplo en judo, que el atleta tiene que, todos esos deportes que son por categorías de peso, donde no pueden comer lo que sea, Tenés que dar peso. tenés que dar peso, entonces mantienen una ingesta calórica restringida. Y eso provoca, encendimos genes de longevidad que necesitamos encender para mantenerlos longevos y apagamos el gen o la familia de genes mTOR que necesitamos mantener apagados. Así que, pues, el asunto es que sí, un atleta de alto rendimiento no solo aparenta ser joven, sino que biológicamente es más joven, aunque cronológicamente tenga 50 años, él aparenta ser de 30, por ejemplo. Entonces, podemos decir que sí, somos y nos vemos. Somos y nos vemos y la ciencia lo respalda, no solo en ratones, sino que en monos. Monos que pasaron 15 años con una ingesta calórica restringida, o sea que no podían comer lo que sea, versus un grupo que comía lo que quería. Los monos, tratamiento a los que se les regulaba el alimento, no solo aparentaban ser más jóvenes, eran más jóvenes, tenían menos diabetes, menos enfermedades cardiovasculares, etc. Lo que intento es que entiendan que tienen diabetes porque funciona mal el páncreas. ¿Por qué funciona mal el páncreas? Porque ahora tiene menos células o porque tiene más células senescentes, o sea, células zombies. Entonces, no células solo... que están a punto de morir.
o células que no mueren, pero ya no hacen el trabajo bien como lo tenían que hacer. Exacto. Así que hay información científica que respalda esto y pues muchos atletas de alto rendimiento son una prueba fiel de que somos más jóvenes, porque no solo aparentamos ser más jóvenes, sino que biológicamente somos más jóvenes. Hay estudios donde han evaluado, hay algo que se llama reloj biológico y reloj cronológico, ¿no? El reloj biológico, hay marcas de test para medir la edad biológica. Entonces, han medido por ejemplo, de estos ratoncitos que corrieron más y que ya eran más viejos, que ya tenían 2 años, sí corrían más y estaban más sanos, pero dijeron, no, pero hagámosles el test del reloj biológico. Y en efecto, ellos, es la luna, ¿no? Ellos no solo corrían más y tenían menos enfermedades, no, el reloj biológico apuntó que eran más jóvenes. El reloj biológico apuntó que tenían meses de edad, no 2 años de edad. Y medio. Eso también ya hay estudios donde a personas que hacen alto rendimiento se les ha evaluado la cantidad de metilación, que son los marcadores de envejecimiento, y tienen menos marcadores de envejecimiento que personas que no hacen alto rendimiento. O sea, biológicamente son más jóvenes que personas que no hacen alto rendimiento. Así que podemos decir, gente, para las personas que piensan que los deportes donde se tiene que bajar de peso y hay veces que no se come, o sea, que se tiene que ir midiendo y hay Que veces, se aguanta hambre. que se aguanta hambre o ayuno intermitente, es bueno, no es malo. Así que, para que lo tengan en cuenta. Te estás poniendo a chambear las siquera, Sirtuinas y el AMPKs. Así que sí, por lo del ayuno intermitente es una práctica que deberían de promover más, porque después de las 16 horas de no comer, literalmente, no solo bajas de peso porque necesitas echar mano de grasas, sino que literalmente activas las rutas de las sirtuinas y las rutas de las MPK, que se llama autofagia, o sea que empiezan a comerse esas cosas que están mal hechas en la célula. Y algo que, si me lo permiten, antes que terminemos, esto también lo logramos, por ejemplo, con ejercicios de respiración o meditación. Esto de 2 tipos de vidas, ¿no?, que desarrollaron las células allá al inicio de la evolución de la Tierra, también nosotros, mediante prácticas de meditación y respiración o mindfulness, nosotros podemos activar un tipo de vida, esta vida que activa estos genes de reparación celular. ¿Qué pasa? mTOR, o sea, el problema con mTOR cuando está demasiado activo es que provoca demasiado metabolismo, significa demasiados desechos celulares. Y esos desechos celulares generalmente son radicales libres, que son oxígeno, y el oxígeno degrada lo que sea, ¿sí? El oxígeno, el solito. Entonces, dañan proteínas, dañan membranas celulares, o sea, dañan las células como tal. ¿Pero por qué? Porque todo el metabolismo, al final, algunas de estas cosas de desecho es el cortisol. El cortisol es un producto de desecho del metabolismo cuando estás demasiado estresado, ¿sí? La hormona del estrés. Exacto. Ahora, la hormona del estrés se produce aunque vos estés literalmente estresado por algo o que solo porque estás pensando en algo que te estresa. O sea, si vos literalmente crees que un león te va a comer, siempre estás pensando en que el león te va a comer, entonces vos provocas cortisol, y el cortisol y radicales libres también dañan las células. Ya sabemos lo que pasa cuando las células se dañan. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Es evitar eso. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se logra con la meditación y ejercicios de respiración? Evitar el estrés. Evitar el estrés. Y evitar el estrés, provocas. Mediante la meditación también ya está descrito científicamente que activas rutas de regeneración celular.
Así que no solo el ejercicio, sino que regresemos, comer menos carne, aguantar frío, aguantar calor, eh, tragar menos azúcar, Ayuno intermitente. ayuno intermitente en general, comer menos, pero no solo eso también, sino que la mente es un órgano poderoso. Y también con ella, bien utilizada, podemos activar rutas de longevidad, que finalmente terminan en lo que queremos todos, vivir más tiempo, pero vivir sanos. ¿Mm? Así que practiquen eso. Vayan al psicólogo también, aunque no estén enfermos. Vea. Que no tengas problemas. Ajá. Hemos tenido una conversación bastante interesante. Ahorita mi mente está así. Se abrió mi mente. Pero, profe, yo sé que usted lo ha mencionado durante toda la charla que nos ha estado dando. Y yo sé que pues ya lo escucharon, pero si usted tuviera que darnos un consejo como tal para que nosotros podamos llevar una vida más sana y alargar, Más longeva. más longeva, y alargar el reloj biológico para que esas células vayan más lento en su deterioramiento. Eso. Deterioro. ¿Cómo le decías vos a eso? Senescencia. Senescencia. Ajá. Entonces, si usted pudiera darnos un consejo que sea concreto en sí para todos nuestros seguidores. Para ir terminando. ¿Qué consejo usted nos podría brindar? Ok. El objetivo es mantener la cantidad de células de nuestro organismo estable, que no se reduzca, y que esa cantidad de células sea viable, que no sean células zombies. Para lograr eso, necesitamos encender algunos genes que ya mencionamos y apagar otros, estos genes de longevidad. Y para eso, pues, literalmente, aguantar de vez en cuando hambre no está de mal. El ayuno intermitente es bueno. No le tengan miedo a aguantar hambre. Consumir sal también. Son varios gramos y no como nos habían vendido. No consumir leche tampoco. Lo siento por la industria, pero no estamos diseñados para consumir Leche de lactosa. No, de cualquiera. Lactosa. Lactosa en general. O sea que la leche de mamá no tiene lactosa. No, sí la tiene, pero el problema es que nosotros dejamos de producir lactasa, que es la enzima que degrada la lactosa. La dejamos de producir después de la niñez. Por eso es que la leche nos causa problemas gastrointestinales. ¿Pero por qué digo eso? Bueno, me alargué otra vez, pero es que si hacemos mal digestión significa inflamación orgánica, y si tenemos inflamación eso significa actividad de genes que provocan cáncer al final. Regresando entonces, comer menos, aguantar hambre, estresar al cuerpo con frío, calor o ejercicio. Eso es muy importante. Y en cuanto a la ingesta, disminuir la cantidad de carne, porque es proteína y es aminoácidos, disminuir la cantidad de carne Lactosa. en cualquiera de sus presentaciones y hacer ejercicios de respiración y meditación tanto como se pueda. Ok. Yo les voy a ser sincero, yo toda la información me he tomado a cosas que yo entendí. O sea, la mTOR es la que chambea y la MPK son los de mantenimiento, porque ellos reparan. Entonces, la verdad es que tengo que empezar a hacer muchas cosas de las que dice tu papá. Porque sí. Bueno, algo que tengas para agregar, Jairo. No, que gracias por vernos, gracias por sumarse a la comunidad, al canal, a nuestras redes sociales. A nuestra comunidad de género. Exacto. Y ya, y pues tomen muy en cuenta los consejos que nos dio ahora
Miguel Moreno. Porque 50 años. Mire, y no parece de 50. Pa' que 50 vean. años y Y todavía te... ahí voy a grabar un día que vaya en tren. ¿No? Así que pues, no es cualquier persona. Así que muchas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias.